Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seguimos estudiando sobre la inspiración de la Biblia. El audio anterior vimos la inspiración verbal y plenaria. Ahora vamos con la segunda teoría de la inspiración, que es la teoría mecánica o del dictado. Teoría mecánica o del dictado. En contraste con la verdadera doctrina de la inspiración que permitió a los autores humanos con su personalidad redactar los escritos bajo la dirección de Dios, algunos han sostenido que Dios realmente dictó, así como conocemos un dictado, ¿verdad? Dictó la escritura y que los escritores de la Biblia actuaron solo como taquígrafos. Pero si Dios, queridos, pero si Dios hubiera dictado la Biblia, el estilo de la redacción y el vocabulario de la Biblia sería el mismo en todos los libros, en toda su extensión. En muchos casos, los autores de la escritura expresaron sus propios temores y sentimientos o sus plegarias para la salvación divina, y de diversas maneras dejaron la impronta de su personalidad en el registro divino. La oración surgida del corazón del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 del versículo 1 al 3, por ejemplo, habría perdido su significado de haber sido dictada por Dios. Ahora les leo esta porción, Romanos 9, versículo del 1 al 3. Usted puede buscarlo y leerlo junto conmigo. Y si no, escuche. Romanos 9, del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. De acuerdo pues con lo anteriormente expresado, mientras que la inspiración se extiende a toda palabra de la Escritura, no se desestima la personalidad humana, el estilo literario o el interés personal. La Biblia afirma la realización humana, al igual que lo hace con la autoridad divina del libro. Dios cumplió con exactitud lo que Él quiso al dirigir a los autores humanos, que la describieron, pero sin el proceso mecánico del dictado que algunos enseñan. Algunas porciones de la Biblia fueron dictadas por Dios, y así está indicado en el mismo texto sagrado, pero la mayor parte de la Biblia fue escrita por autores humanos, sin evidencia de un dictado directo. Y esa es la segunda teoría. Ya vimos dos. La primera es la inspiración verbal y plenaria. La segunda, teoría mecánica o del dictado. La tercera, la teoría del concepto. La teoría del concepto. Algunos han intentado debilitar la completa inspiración de la Biblia y hacen concesiones a la autoridad humana, diciendo que Dios inspiró solamente el concepto, que les dio el concepto, pero no las palabras precisas. Este es el otro extremo. Esa opinión, no obstante, presenta graves problemas. Si se piensa que
en que los autores humanos solo entendieron parcialmente lo que Dios les hubo revelado y al hacerlo con sus propias palabras pudieron muy bien haber introducido errores de consideración en sus escritos. Pero la Biblia contradice expresamente la idea de que solo les fue suministrado el concepto a sus autores humanos. Una y otra vez se pone énfasis en el sentido de que las palabras de la Sagrada Escritura han sido inspiradas. La importancia de las palabras se menciona frecuentemente. Les voy a leer algunos versículos. Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Éxodo 21 nos narra: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tremendo, ¿verdad? Tremendos versículos. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, o sea, la espada del Espíritu, o sea, la Biblia, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Y está también Juan 10:34 y 35. Juan 10:34 y 35. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Hasta un libro está una amenaza. Se pronuncia una solemne condenación sobre cualquiera que suprima en este libro la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos narra: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, del Apocalipsis, ¿verdad? Algunos interpretan como si fuera toda la Biblia. No, el Apocalipsis se escribió solo. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Queridos, la teoría del concepto pues no tiene consistencia respecto a que la escritura haya sido redactada así. Falla enteramente a la luz de lo que la misma Biblia afirma acerca de la verdadera doctrina de la inspiración. Una más. Cuarta, inspiración parcial. Inspiración parcial. Se han aventurado también otras teorías en el sentido de que solo parte de la Biblia es inspirada. Por ejemplo, algunos han afirmado que las porciones reveladas de la Biblia que se refieren a la verdad divina son precisas y ciertas, pero que no pueden aceptarse las declaraciones de tipo histórico, geográfico o científico
emparejada con la inspiración parcial. Esta es la idea de que algunos fragmentos de la escritura están más inspirados que otros. Y así, la verdad y el error se convierten en cuestión de grado y de observación de cada quien. Esto se aplica a veces a lo que es conocido como la inspiración mística, o la idea de que Dios ayudó en diversos grados a los autores en lo que ellos escribieron, pero no dándoles por completo la capacidad de escribir la escritura sin error. Todas las formas de inspiración parcial dejan la inspiración a juicio del lector, o sea, cada quien decidiría qué está inspirado y qué no. Y en consecuencia la autoridad de la escritura se convierte en la autoridad de la persona que lee la escritura. Lógico que no, ¿verdad? No existiendo de tal forma dos lectores que estén de acuerdo con exactitud respecto a lo que hay de verdad y lo que no lo es, porque cada quien tendría su verdad, y esta inspiración parcial pareciera que es la que se utiliza en las denominaciones, y por eso cada quien interpreta a su modo. Pareciera que utilizan la inspiración parcial. 5. La opinión neo-ortodoxa. La opinión neo-ortodoxa de la inspiración. En el siglo XX se ha aventurado una nueva opinión o punto de vista sobre la inspiración divina que comienza con un hombre llamado Karl Barth y que se denomina neo-ortodoxa. Aunque sin negar necesariamente que existan elementos sobrenaturales en los escritos de la Biblia, esta opinión reconoce que hay errores en la Biblia, y de esta forma la Biblia no puede ser tomada literalmente como verdadera. El neo-ortodoxia sostiene que Dios habla mediante las escrituras y las utiliza como un medio para comunicarse con nosotros. De acuerdo con este punto de vista, la Biblia se convierte en un canal de la revelación divina, de forma muy parecida al concepto de que una bella flor o un encantador amanecer suministran el concepto de que Dios es el creador. La Biblia, considerada bajo semejante teoría, se hace verdadera solo cuando es comprendida y la evidencia de verdad queda igualmente a juicio del lector, ¿verdad? La historia de este punto de vista demuestra que no hay dos personas que estén exactamente de acuerdo respecto a lo que la Biblia enseña realmente, y que, al igual que la inspiración parcial, deja al individuo como autoridad final por lo que concierne a lo que es verdad y lo que es falso. Sexta, última tipo de inspiración. Inspiración naturalista. Inspiración naturalista. Esta es la opinión más extrema de incredulidad y sostiene que la Biblia es igual que otro libro cualquiera. Aunque Dios haya podido otorgar a sus autores una capacidad fuera de lo común para expresar conceptos, es, después de todo, una producción humana, sin ninguna guía divina o sobrenatural. La Biblia, sujeta a este concepto, se convierte simplemente en cualquier otro libro de religión que expresa antiguos conceptos y opiniones de moral y experiencia espiritual que han tenido los hombres en el pasado. Esta opinión destruye cualquier distintiva afirmación respecto a la autoridad divina de la Biblia y deja sin explicación la maravillosa y real precisión de la Biblia. En última instancia, el lector de la Escritura tiene que tomar una postura y hacer una elección. O bien, la Biblia es lo que afirma ser, que es la palabra inspirada de Dios y un libro en que confiar, como si Dios lo hubiese escrito por sí mismo, sin autores humanos, o tiene que ser considerada como un libro que no sustancia sus afirmaciones y no es ciertamente la palabra de Dios.
Mientras que pueden sumarse muchas pruebas en apoyo de la inspiración de la Biblia, la mejor evidencia se encuentra en el hecho de que la acción del libro en la historia apoya sus propias afirmaciones. Su poder se ha manifestado en las vidas transformadas de millones de personas que han puesto su confianza en las palabras y en las promesas de Dios que están en su escritura. Sigamos aprendiendo, queridos, sigamos aprendiendo. Estamos en el tema de la inspiración. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.